Hoy vamos a hablar de la batalla interior y tal vez es lo que está pasando hoy, porque nada más todas las personas respondieron, entonces tal vez hay una batalla interior esta mañana. Y estamos llegando al capítulo, estamos en el 7 y vamos a ver muchos versículos hoy, de 13 hasta el 25, 13 al 25, y luego la semana que viene vamos a ver lo que es el 8. Y ahora hoy voy a tratar de no entrar en algunas cosas de la semana que viene, porque ya la semana que viene es una culminación. El capítulo 8 es una culminación de casi todo lo que había dicho desde el primer capítulo a capítulo 7. Es una culminación porque hemos estado hablando de la justificación mayormente. Entonces ahí lo dejo para la otra semana. Pero hoy vamos a hablar de la batalla interior. Ahora, la semana pasada, para ligar todo, ¿qué vimos? Primero vimos que la ley no es pecado. La ley no es pecado de ninguna manera, sino nos muestra lo que es el pecado. Nos muestra lo que es el pecado. Y luego vimos que el pecado es lo que produce o produjo en nosotros toda codicia. El pecado, o también podemos hablar del instinto carnal o la naturaleza pecaminosa, como en otras versiones. Entonces, ese instinto, ese pecado que tenemos, nacimos ya en pecado, o bueno, más bien nacimos con un instinto carnal y no llegamos a ser pecadores hasta que tengamos conciencia. ¿Entienden eso? Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Porque tenemos que pecar para recibir la muerte. Y los niños son inocentes. Por eso Yahushua dijo, dejan a los niños venir, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos, de Yahweh. Entonces, el pecado produjo en nosotros toda codicia. Es el pecado que produjo eso, no fue la ley que produjo eso en nosotros. El mandamiento era para vida. No vida, tal vez no vida eterna, como no hay ningún mandamiento, aprendimos ningún mandamiento que nos puede dar vida eterna. Pero el mandamiento es para vida. Es para que yo pueda vivir aquí. Por eso en Habacuc, creo que es Habacuc, dice que el justo por su fidelidad vivirá. Haciendo la obra, haciendo lo que es la ley, siguiendo las instrucciones, vamos a vivir en esta vida, ¿sí? Entonces el mandamiento era para vida, pero resultó en muerte, porque cuando desobedecemos las instrucciones, ya viene la muerte. La paga del pecado es muerte. Y luego vimos ya lo último, la ley es santa, justa y buena. Y ahí matamos todos que pueden decir que la ley es mala, la ley es esclavitud, todo eso. No, la ley de ninguna manera es así. Si es santa, justa, buena, y podemos ir a Salmo 119 donde tiene tantos versículos que todo tiene que ver con lo bueno de la Torah, de las instrucciones, ¿sí? Muy bien, entonces eso nos trae hasta ahora al versículo 13. Nada más el versículo 13, sí. Entonces ya vamos a comenzar con lo que es el pasaje de esta semana. Dice en el 13, entonces, eso que es bueno llegó a ser muerte para mí de ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. Ya es una, ¿cómo se dice? Trabalenguas ahí, qué trabalenguas ahí para, qué difícil.
Pero vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿En eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? ¿La ley que es buena me causó la muerte o nos causó la muerte? De ninguna manera. La ley es buena. ¿Qué significa buena? Recuerden que la semana pasada vimos que esa palabra buena, agathos en griego, significa provechosa, útil. Es algo bueno, algo que nos ayuda. Y es para vivir, vimos eso, y saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para eso ahí está la ley, están las instrucciones, para eso. Pero no fue algo, lo bueno no nos trajo la muerte. Lo bueno nunca nos trae la muerte. Lo bueno no nos trae consecuencias, voy a decir eso, consecuencias malas en cuanto a lo que va a pasar en nosotros. Tal vez si hacemos lo bueno, alguien por fuera nos va a dar algunas consecuencias malas. Porque si aún haciendo lo bueno, este mundo no le gusta. No le gusta, ya están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces, si uno hace lo bueno, a veces van a venir. Y más adelante, si estamos acercando al día, va a haber más y aún más fuerte. ¿Sí? Entonces, no, eso que es bueno llegó a ser muerte para mí de ninguna manera. De ninguna manera. Dice que es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. Entonces, ahora, recordando el contexto que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la justificación. Pero en este pasaje va a mezclar un poquito lo que es la justificación y la justicia. Porque va a hablar de nuestros actos también. Pero recuerden que siempre hemos estado hablando de la justificación. Igual en jueves que hemos estado de Gálatas. Gálatas, el tema mayor es la justificación. La justificación. Pero hay que recordar eso. Entonces el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno. Utiliza el mandamiento. Agarra de ahí. Y dice, para producirme la muerte. Y eso es exactamente lo que pasó en el jardín de Edén. Ahí la serpiente viene y engaña a Eva y utilizó el pecado, utilizó el mandamiento para engañar a ella, para ya producir la muerte en ella y luego Adán también, ya para todos, no solamente para ellos. Y luego dice, de esta manera, de esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. Wow, eso, wow. Ahí otra vez, trabalenguas. Por medio de lo bueno, cuando hacemos lo bueno o no hacemos lo bueno, podemos ver lo malo y lo terrible del pecado. Es lo que está diciendo. Si yo sé lo que es bueno, si yo he probado también lo que es bueno y luego hago lo malo y luego vienen las consecuencias, voy a saber, voy a entender qué tan mal es el pecado. Que el pecado es horrible, es terrible y hace lo peor en nosotros. Y lo sabemos porque cuando nosotros caemos en algo, si nos peleamos con alguien de una manera que es pecaminosa, entonces cuando peleamos, eso produce muerte. Produce muerte, produce problemas, produce todo porque ya se rompe
lo que es la relación y hasta se rompen relaciones que están alrededor de nosotros. Es lo que hace. Cuando vemos eso, cuando hacemos lo que no es bueno, ahí vemos lo malo y lo terrible de lo que es el pecado. ¿Sí? Lo hemos experimentado todos nosotros cuando ha pasado a nosotros. De esta manera, gracias al mandamiento, porque sabemos lo que dice ahí, lo que es correcto, y sabemos que vienen cosas buenas cuando obedecemos, sabemos lo terrible de lo que es el pecado. Lo terrible, cómo puede destruir a nosotros mismos y a los que están alrededor de nosotros. Y luego dice en el 14, porque sabemos, otra vez, regresa a esto. Él regresa a esto, pero va a usar otra palabra. Y esto es importantísimo. Esta palabra para nosotros, para cada creyente. Dice, porque sabemos que la Torá o la ley, las instrucciones, es espiritual. Es espiritual. Recordando a todos que la Torá no tiene la culpa de la muerte. Si la ley es espiritual, y cuando yo digo debemos andar en el espíritu, ¿qué significa? Andar en la Torá, andar en las instrucciones. ¿Qué más quiere decir? Nosotros queremos tornarlo a algo místico. Al fin de todo somos filósofos griegos. Nos encanta. Queremos ahí acostarnos en la noche, mirar a las estrellas y decir, ¿cómo están ahí? ¿Qué estaría ahí arriba? Ya filosofando tanto tiempo hasta dentro de las palabras de Dios, mistificando estas cosas, diciendo, andar en el Espíritu es que voy a pedir lo que es del Espíritu y voy a esperar que Él me dice así de esta manera y luego yo voy a seguir lo que me va a decir. No mistificamos cuando dice aquí, la Torá es espiritual. Entonces, andar en el Espíritu es andar en las instrucciones de Yahweh. Porque su misma palabra tiene el Espíritu de Yahweh dentro de él. Y su Espíritu viene y nos ayuda a entenderlo. Nos recuerda lo que hemos aprendido. Nos lleva por el buen camino. Porque su palabra dice lo que debemos estar haciendo. Hemos estado estudiando la Torá y es increíble todos los detalles que hay ahí, detalles prácticos que no de ninguna manera lo hemos pensado porque hemos desechado la Torá, las instrucciones, cuando es algo tan práctico. Simplemente es como amar a Yahweh y como amar a nuestro prójimo. ¡Wow! La Torá es espiritual, no es el malo de la película como lo hacen muchas personas. Las instrucciones provienen del Espíritu de Yahweh, del Espíritu de Yahweh. Pero después ya tiene lo siguiente. Dice, pero yo soy carnal. Aquí en Monterrey, esa es una palabra buena. Carnal, ¿cómo estás? ¿Verdad? Ya se usa eso como algo bueno, pero está hablando de hermanos en la carne, pero aquí no está hablando de algo bueno. Pero yo soy carnal. La Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sugestión del pecado. Entonces Pablo, y pensamos aquí, Pablo está hablando. Pablo dice, yo soy carnal. No dijo, ustedes son carnales. No dijo, nosotros somos carnales, aunque es lo que está tratando de decir, porque está diciendo, yo soy carnal.
Aún Pablo, el que ha predicado en tantos lugares, fue llamado directo de Yahushua, de Jesús. Entonces dice, yo soy carnal. En otra parte de la palabra dice que él era antes perfecto. Perfecto en justicia legal. Perfecto. Y ahora está diciendo que es carnal. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que él ha pecado. Quiere decir que él morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Hablando en el cuerpo, por lo menos. Que él tiene un instinto carnal, que lo que está dentro de él, su carne lo lleva hacia lo que es el pecado. Y él no puede de ninguna manera justificarse. De ninguna manera puede justificarse. Él en él mismo y lo que él hace, él no puede justificarse. Por eso necesitamos otra vez a un redentor, que más adelante vamos a hablar de eso. Y dice, vendido a la sujeción del pecado. ¿Qué está vendido? Todo lo de él, su cuerpo, su carne, lo que desea algo. Porque más adelante, ya en los siguientes versículos, vamos a hablar de lo que está en la mente y lo que está en la carne. ¿Sí? Entonces dice, vendido a la sujeción del pecado en el cuerpo. Él no puede librarse solo, es imposible. En el momento que él pecó, él estaba sujeto, su carne, al pecado. ¿Sí? Y eso, describiendo a él mismo, nos describió a todos nosotros, ¿verdad? Ya sabemos si Pablo es así, entonces claro que él está hablando de esa manera. Esa es una manera de hablar y de decir algo, que todos somos carnales, diciendo yo soy carnal. ¿Sí? Y luego sigue ahí en el versículo 15 y el 16. Dice, no me explico mi conducta. En otras palabras, tal vez, no entiendo por qué no puedo. ¿Verdad? Lo hemos dicho, ¿no? No entiendo por qué no puedo dejar de hacer esto. No entiendo por qué. Y quiero decirles, ya a los que han estado aquí en las últimas semanas, ayer fui a Costco. Y no compré pasas con chocolate. Ni todavía no tengo. Los pasé y ni volteé. Pero ya yo sé que la siguiente vez que tal vez voy a comprar. Pero ahí es todo hemos dicho. No sé por qué no puedo. Es que ya esto siempre me pasa. Es que yo no. ¿Por qué no puedo dejar de pecar de alguna manera? ¿Por qué no puedo? Es lo que está diciendo Pablo. Pablo, no me explico mi conducta. Porque ahí él sabe, va a decir, en mi mente es una cosa, en mi carne es otra cosa. Dice ahí, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. ¿Por qué lo hice? Ya decimos esa. Y luego sigue ahí y dice, ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ahora, ¿podría él decir otra vez, por eso vamos a seguir pecando? No, ¿ok? Pero, porque yo hago lo que no quiero, yo estoy de acuerdo que la ley es buena. Porque yo sé, la ley es buena y va a traer consecuencias buenas si obedezco la ley. Pero si no obedezco
y no lo hago, estoy de acuerdo que las instrucciones son buenas. Allá está. Porque luego sentimos, sabemos que no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Ya no quiero sufrir, ya no quiero hacer sufrir a otras personas que están alrededor de mí. No quiero hacerlo. Entonces estoy de acuerdo en que la ley es buena. Confirmamos que la ley es buena cuando hago lo que no quiero y luego tengo consecuencias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Siguiendo, versículo 17 y 18. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Qué frase tan peligrosa. Porque parece que Pablo está diciendo, yo no soy el culpable. Yo no soy el culpable, es que es el pecado. Es como la gente que también, pues, tal vez en nuestro tiempo es que el diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? Ya. No soy yo, es el diablo me está tentando, el diablo está haciendo eso, pero eso es lo que parece. Si uno lee eso y no lo tiene dentro del contexto, la verdad es muy difícil. No es para quitar la responsabilidad, sino es para entender que hay un instinto en nosotros. Hay un instinto en nosotros. Y lo siguiente lo explica exactamente lo que está diciendo, porque dice, yo sé que en mi cuerpo, en mi persona, en mi ser, es decir, en mi naturaleza carnal, en la carne, en el cuerpo que desea lo malo, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente. ¿Escucharon eso? El bien no es permanente. Hemos estado aprendiendo que aún si yo sé lo que es bueno y no hago lo bueno, ¿qué es? Pecado. Porque tengo que hacer lo bueno. Si es lo bueno, lo tengo que hacer. Y si no lo hago, es malo, es pecado. Entonces hay tantas veces que ni sabemos que pecamos. Ni sabemos que pecamos. Por eso ya en los sacrificios que tenían en el Antiguo Testamento, había algunos sacrificios que eran para los pecados no conocidos o no, que no te diste cuenta que pecaste. Entonces había unos sacrificios para eso. Entonces dice, porque en mí, sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal o pecaminosa, el bien no es permanente, no es algo que puede durar el bien. Aún después que yo doy la vuelta y sigo a Yahweh. Ahora, ¿es excusa? Ya Pablo dijo, no, de ninguna manera, que debemos dejar de pecar, debemos seguir en el camino. Sí, porque si en algún momento digo, acabo, yo peco, no importa. Cuidado, estás en el borde de decir, ya no quiero seguir a Yahweh. Porque Él dijo que debemos seguirle. Él nos dio lo bueno, la bendición, la vida. Aquí está. Pero si yo digo, acabo, voy a pecar como quiera. Cuidado. Es una actitud que va en contra de la palabra. Por el instinto carnal no podemos estar completamente justos. ¿Que podemos ser hombres y mujeres justos? Sí. Por medio de seguir la palabra. Podemos decir, él es un hombre justo.
Sí, de vez en cuando se equivoca y todo, pero él es un hombre justo. Había personas, Simeón, el que levantó a Yahoshua como bebé, era un hombre justo. Los papás de Juan el Bautista, los dos, la palabra dice que eran personas justas. Que María, pues tenía que ser una persona justa para recibir la bendición de cargar al Mesías. Entonces, había personas justas y mucha gente en el Antiguo Testamento, pero justos porque ya tenían fe en Yahweh y en sus promesas y estaban siguiendo la palabra. Entonces, podemos ser personas justas, pero no completamente. No va a pasar. Porque otra vez, hay veces que pecamos y ni sabemos. Ni sabemos. Es imposible. Y luego dice, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo realizarlo. Porque hay en mí, pero no alcanzo a realizarlo. ¿Qué significa eso? Que todavía no llego a la perfección. Por eso Pablo constantemente dice, prosigo a la meta. Porque no pretendo ya haber alcanzado la perfección. Porque no puede alcanzar la perfección aquí porque tiene que seguir para que en el día de la resurrección Él va a resucitar y reinar con el Mesías. Entonces no pretendo alcanzarlo. No puede. No, dice, pero no alcanzo realizarlo. No es que no está caminando, pero no va a alcanzar la perfección en su caminar para poder otra vez justificarse a sí mismo. Él no puede serlo, ni después de tener fe y caminar en la dirección correcta. No puede. No puede, el deseo hay, pero no podemos realizarlo totalmente. Es imposible. Versículo 19 y el 20 dice, no hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Ahora, recuerden, es que Pablo está exagerando las cosas aquí. ¿Verdad? Suena que Pablo es el peor creyente de todos los tiempos, ¿sí? Pero está enfatizando la batalla que haya en él y en nosotros. Entonces, no es que es el peor creyente, no es que no está siguiendo, simplemente está enfatizando que nosotros no podemos justificarnos por medio de nuestras obras aún después de seguir, de tener fe, ¿sí? No hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer. Ya dijo lo mismo. Si hago lo que no quiero, dice ahí, ahora, dice el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, regresando, tengo el instinto carnal en mí. Y ya, yo quiero hacer el bien, pero ahí hago lo malo, aunque no quiero hacerlo. Pero es el instinto carnal que está en mí, que me lleva hacia eso. Yo hago la decisión, él podría haber puesto aquí, yo hago la decisión, pero ese instinto me lleva hacia allá. Pero mi mente está acá, está acá. Si hago el bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Así cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. El instinto carnal está ahí.
está peleando contra lo que yo quiero hacer. Si hago el bien, confirmo que hay un instinto carnal en mí, porque hay batalla, hay una batalla fuerte. Y aquí es donde está el problema mayor de nosotros, en cualquier problema que tenemos. Si tú hablas de la ansiedad, ¿cuál es el problema en la ansiedad? No es que sabes que no debes preocuparte, ¿verdad que no? Sabemos. Y especialmente hoy en día ya estamos entendiendo más y más que lo de nuestro cuerpo está conectado a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, si yo ya sé que debo confiar en Yahweh, pero mi instinto carnal es que yo tengo que arreglar el problema. Yo tengo que controlar esto, es el sentimiento que tenemos y pelear contra este pensamiento que tenemos. Por eso Pablo dice que debemos tomar cautivo todos los pensamientos. Porque a veces nuestras emociones afectan a nuestros pensamientos. Si ya sabemos que no debemos preocuparnos, no debemos tener ansiedad, si sabemos eso, entonces, y viene un pensamiento, pero es que esto y esto y esto, agarra ese pensamiento, hazlo en bola y tíralo en la basura. Y lo digo muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. No es fácil, porque la carne todavía está diciendo ahí, pero esto y tú tienes que hacer eso. No, Yahweh dijo, por medio de Pedro y por medio de muchas otras partes, echa tu ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sobre Él, sobre Yahweh, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, eso es. Pero no, los sentimientos, las emociones y que queremos nosotros controlar las cosas, ya dejamos a esos sentimientos, esas emociones controlar nuestros pensamientos y después ni siquiera estamos recordando que no debo tener ansiedad. Bueno, hasta que tengo problemas con el estómago. ¿Verdad? Ya estás así, ya en la casa, ya no debo preocuparme. Ya en ese momento sí, pero antes de eso no, porque nuestras emociones y sentimientos dejamos a ese instinto carnal decir que tenemos que controlar la situación, lo dejamos entrar en nuestros pensamientos y esos pensamientos después ganan a nosotros. Y escojo ansiedad porque todos tenemos, ¿verdad? Porque no hay nadie aquí que está exento de la ansiedad. No hay nadie, ninguna persona. Entonces, no hago el bien que quiero hacer. No, en cambio, el mal que no quiero, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa, sino ese pecado, ese instinto carnal que mora en mí. Así, cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. Yo sé que eso es correcto, pero otra fuerza está ahí diciéndome que no. Ya sé, ya entiendo que el mal está presente en mí. Está presente en mí. Ahora, seguimos. ¿Estamos bien? ¿Nos sentimos aplastados? Porque la palabra es clara, por eso la Torah es espiritual. Las instrucciones son espirituales. Nos lleva a lo correcto, es el Espíritu de Yahweh que obra por medio de su palabra, cuando hacemos su palabra para bendecirnos. Wow. Dice en el 22, en mi ser interior, en lo que hay adentro de mí, lo que me deleito en la Torah de Yahweh. Cuando nos hemos
retornado. Ya vamos hacia Yahweh y sus instrucciones. Es lo que hacemos. Sabemos, ya nos arrepentimos, ya dijimos, yo no quiero, ya quiero dejar mi viejo hombre o mujer atrás, ya no quiero dejar atrás. Y ya quiero seguir aquí, seguir en este camino porque ya retorné, ya no quiero hacerme para atrás. En mi ser interior me deleito en la Torah de Yahweh. Salmo 119. Tenemos varios versículos. Dice, estudio tus preceptos, me fijo en tus caminos, me deleito en tus leyes. No descuidaré tu palabra. ¿Qué significa deleitar? Tiene que ver con gozar. Yo me gozo en tu ley. ¿Por qué? Porque trae lo beneficioso, lo provechoso, porque es bueno para nosotros. Es nuestro creador diciéndome, haz esto y esto y esto y esto y te va a ir bien. Si haces esto y esto y esto, te va a ir mal. Ok, debo ya mantenerme lejos de eso y debo hacer esto. ¿Sí? Dice ahí, sigue ahí en el versículo 16, no, digo 24. Y también tus instrucciones son mi delicia y tus ordenanzas son mis consejeros. 47, me deleitaré en tus mandamientos que amo. Esa es buena pregunta. Y ahí decimos que amamos muchas cosas, ¿verdad? Amamos, cuando hablamos de nuestra comida favorita, ay, amo los chiles rellenos. ¿Verdad? Cualquier cosa ahí pon tu comida favorita, una de sus comidas favoritas. Ay, amo el pollo picante de Wendy's. No. Sí, ya me voy. Bye. No, es que cuando decimos yo amo a las instrucciones de Yahweh, los tengo aquí arriba de casi todo lo demás porque son de provecho para mí. ¿Por qué amamos a una comida? Porque pensamos es provechoso para mí. Cuando tengo un buen chile relleno enfrente de mí y estoy comiendo, los sabores, el sentir del cuerpo diciendo gracias por darme esto, ¿verdad? Nos deleitamos en esas cosas. Y a veces lo tenemos eso al lado para ciertas cosas así, pero dice aquí, me deleitaré en tus mandamientos que amo. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos, porque sus mandamientos son útiles, son provechosos, son buenos para nosotros. Y por eso debemos decir, yo amo las instrucciones de Yahweh. Y luego ahí sigue otros en Salmo 119. Por eso, si quieres saber lo que la palabra cree de la Torah, de la ley, lee todo el Salmo 119. Y ahí escriben las palabras que dice ahí sobre lo que son las instrucciones de Yahweh. Dice, las mentes de ellos están espesas como grasa. Está hablando de las personas que están en contra. En cuanto a mí, tu Torah es mi deleite. Que me alcance tu justicia para que viva, pues tu Torah es mi deleite. Aunque vengan sobre mí la angustia y la aflicción, tus mandamientos son mi deleite. ¿Cómo voy a combatir la angustia y la aflicción? Vea la palabra y mira lo que ha hecho Yahweh por nosotros y mira las instrucciones buenas que tiene para con nosotros. Si queremos ganar esas cosas,
Es por medio de la palabra. Dice, he suspirado por tu liberación, oh Yahweh, tu Torah es mi deleite. Wow. En mi ser interior es lo que está diciendo Pablo, me deleito en la Torah de Yahweh. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente. Un principio diferente, una ley diferente. Literalmente en griego es ley. Es la palabra nomos, pero el problema es que esa palabra nomos tenemos problemas porque puede significar muchas cosas y lo traducimos mayormente simplemente como ley. Pero hay una ley, hay un principio, hay un régimen diferente. ¿Y cuál es ese régimen? La inclinación hacia el pecado. El pecado, lo que produce el pecado, esa inclinación, hay eso que nos lleva. Y ya otra vez, cuando entro en Costco y ya nada más veo esas cosas, mi inclinación, veo las pasas con chocolates y mi inclinación es, quiero comprarlos. Por eso las tiendas ponen ciertas cosas en el lugar de los cajeros. Porque son cosas pequeñas que al fin de todo, ya después que estuviste dando vueltas en la tienda, dicen, van a querer comprar estas cosas pequeñas. Casi siempre son cocas, chocolates, chicles, papitas de repente, porque ahí la mente, ellos saben y no leen la Biblia tal vez. La inclinación está ahí. Y lo que está diciendo Pablo, hay un principio diferente, un régimen diferente, la inclinación al pecado. Y luego dice, un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente. La inclinación de mi mente. ¿Cuál es la inclinación de la mente de Pablo? La Torah, las instrucciones, porque los tiene aquí. Si tú y yo no tenemos las instrucciones aquí, no va a ser nuestra inclinación. Por eso, cuando damos la vuelta, dejamos atrás al viejo hombre y vamos hacia sus instrucciones, es leer para renovar nuestra mente para que nuestra inclinación sea a esta manera. Si no, la inclinación la carne, del pecado, hombre, nos va a ganar fácilmente. Un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Ahí es donde define lo que es la ley que obra en nosotros, en nuestra carne. Es la ley del pecado o el principio del pecado o el régimen del pecado. Haciendo caso a la inclinación del pecado, me atrapa la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Cuando yo hago caso a esa inclinación, yo me atrapo. Ahora, lo bueno es que podemos no quedar atrapados, pero a veces sí, nos quedamos atrapados. Nos quedamos atrapados. Es difícil. Cuando uno tiene ciertos problemas hablando de la ansiedad o enojo o algo así, esos sentimientos que surgen y están ahí, tristeza, esos sentimientos que pueden atraparte por mucho tiempo, pero ya sabes que no debes quedarte ahí. Pero sí nos atrapa, porque esa inclinación hacia el pecado nos lleva ahí y nos deja aprisionados a veces. Pero no tenemos que quedar ahí, porque voy a dar una pista de la semana que viene. Tenemos victoria. Hay victoria.
¿sí? Al fin de este sermón también vamos a hablar de la victoria, pero la semana que viene hay más sobre eso. Entonces, me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Y luego sigue y dice, desgraciado de mí. Miserable soy. Miserable. Mi vida es una miseria en cuanto a esta batalla que hay. Y luego dice, ¿quién me librará de esta realidad? Esta realidad que me lleva a la muerte. No, la muerte es para acá. Siempre hago eso. Lo malo acá no es por ustedes, ¿ok? Lo malo está acá, lo bueno está acá, ¿sí? Nos lleva a la muerte. ¿Quién me librará? Porque es una realidad. Porque ¿qué dice la palabra otra vez? La paga del pecado es muerte. Si yo sigo en el pecado, ¿dónde voy a terminar? Muriendo. Dejando de existir para siempre. Dejando de existir para siempre. Si hay esta lucha, ¿cómo voy a tener victoria? Más o menos está diciendo ahí Pablo, está preguntando. Si nadie me libra, Pablo está diciendo, voy a morir y no hay esperanza. Si nadie me libra, no puedo ser librado de la muerte. ¿Quién me librará? ¿Se fijaron en la pregunta ahí? No es qué me librará, es quién. Porque el qué, muchas religiones en el mundo hacen esa pregunta, ¿qué me librará? ¿Y qué dicen? Las obras buenas. Pero nadie puede, ninguna cosa, lo más que hacemos, ninguna obra puede librarnos de nosotros, hablando. Obra de nosotros. Tuvo que ser la obra de alguien más. La obra de nuestro Mesías. ¿Sí? ¿Quién me librará? No, ¿qué me librará? Y luego ya por fin ya tengo buenas noticias. Ya después de ver todo esto, que hay una batalla y no podemos nosotros hacerlo, hay buenas noticias, ¿ok? Dice, gracias a Elohim. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador? Ahí puedo decir con mayúscula. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Vindicador? Yahweh, el Padre. Porque Él hizo la obra de mandar a su Hijo para que en el Hijo podemos ser librados. Entonces, podemos decir, ¿quién nos libra? Yahweh. ¿Quién nos libra? El Hijo. Por eso mandó al Hijo, para librarnos. ¿Sí? Ahí, gracias a Elohim, que cuento con Yahushua el Mesías, nuestro Maestro. Él mandó a su Hijo y su Hijo caminó en perfección. Exactamente esta batalla que está aquí. El Mesías no tenía la misma batalla porque el Mesías no tenía la inclinación hacia el pecado, pero estaba en la carne, podía ser tentado. Él fue el segundo Adán, el pecado estaba fuera de él, pero también el pecado estaba fuera de Adán. Pero Adán como quiera pecó. Y aún en el momento cuando Adán peca, ya nosotros nacimos, todos los después de Adán y Eva, nacimos con una naturaleza pecaminosa, menos Yahushua, porque es el segundo Adán. Pero como quiera, y esto muchos van a criticar, pero como quiera, Yahushua pudo haber pecado. ¿Escucharon eso?
Es importante entender, porque dice la palabra que él fue tentado de todas las maneras. Y para ser tentado significa que tienes la posibilidad de caer. ¿Y qué dice de Yahweh? Yahweh no puede ser tentado, porque Yahweh no va a caer. Nunca, en ningún momento. Pero Yahushua como hombre tenía la decisión. Y él ganó a la tentación. Tuvo victoria sobre todas las tentaciones por toda su vida. Y por eso nos da victoria. Porque fue obediente hasta en la cruz, hasta en el madero. Él fue obediente y murió por nosotros, acabando el acto final de su vida, de su obediencia. Entonces Yahweh mandó a Yahushua, a Jesús, a hacer eso para poder librarnos de el resultado del pecado, lo que es la muerte, y poder pelear también en contra de esa inclinación que está adentro, que más la semana que viene vamos a hablar más sobre eso, lo que nos va a ayudar. Y luego dice, bueno, gracias a Elohim que cuento con Yahushua el Mesías, nuestro maestro, así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo está sujeto al principio del pecado. Pero recuerden lo que decía Yahweh, o dijo Yahweh a Caín. ¿Recuerden lo que dijo a Caín? Caín estaba ahí con su cabeza hacia abajo y estaba ahí tal vez enojado o no sé, ahí frustrado. Y viene Yahweh y le dice, hey, ¿por qué tienes la cabeza abajo? Si hicieras el bien, no estuvieras así. Y luego dice, y el pecado está a la puerta y está en ti tener victoria. Está en nosotros. Y aunque tenemos esa inclinación en nosotros, entiendo, pero ahí el Espíritu de Yahweh nos ayuda, porque el Espíritu de Yahweh es que nos ha dado su palabra, nos ha dado a algo de Él mismo para ayudarnos en este caminar. Entonces está en nosotros, podemos hacerlo, podemos tener victoria. No 100% en esta vida, no, pero sí podemos seguir, porque el Espíritu de Yahweh está obrando en nosotros. Y tenemos la habilidad de recordar lo que dice la palabra y guiarnos en lo que es el camino. La palabra nos guía hacia el camino correcto. Dice ahí, aunque mi cuerpo está sujeto al principio del pecado, mi cuerpo, mi carne está sujeto a la ley del pecado, la inclinación. Pero si tenemos la Torah, tenemos una manera de batallar o pelear contra lo que es lo incorrecto. Porque sabemos lo que es lo correcto y sabemos que es bueno y debemos ir en esa dirección. Entonces, pero gracias a Elohim que cuento con Yahushua el Mesías. Amén. Eso es ya, me gustaría simplemente que eso fuera ya toda la predicación, todo lo que dijimos hoy, pero tuvimos que explicar por qué debemos estar agradecidos. Porque Él nos puede librar. Y Él nos libró de la muerte. Si persevero ahí, voy a resucitar un día. Voy a resucitar con Él para reinar. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Muy bien. Número 1.
La Torá no causó la muerte, sino mostró lo terrible que es el pecado. ¿Sí? Lo terrible que es el pecado. 2. Tendremos la batalla interior toda la vida. No podemos librarnos de esa batalla. No vamos a poder. Entonces, ni modo. Hay que, como se dice, hay que aguantarse. Ya, hay que aguantar. Porque va a ser para toda la vida. Hay ciertas cosas que van a ser más fáciles después de tiempo. En diferentes etapas vamos a batallar con diferentes cosas. Claro. Pero, y otras cosas van a ser más fáciles. Sí, pero la batalla va a estar ahí. La batalla es entre la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? La Torá. Por eso tengo que estar estudiando para que yo tenga los pensamientos correctos para poder pelear contra la inclinación. Es entre la ley de la muerte y la inclinación al pecado. Ahí está la batalla. Y esos sentimientos y después otros pensamientos entran ahí que son pensamientos o sentimientos que realmente son basura. Tenemos que tirarlos porque tenemos que quedar con lo que es la ley, las instrucciones, lo que es lo correcto en cuanto a nuestro andar. Y luego el último. El que nos librará es Yahweh por medio de Yahushua, el Mesías, nuestro Maestro. Bueno, hasta podemos decir, Yahweh nos librará y Yahushua nos librará. Entonces, pero Yahushua viene en el nombre de Yahweh, entonces es lo mismo ahí. Entonces, el que nos librará es Yahweh por medio de Yahushua, el Mesías, nuestro Maestro. Ok, ¿estamos bien? Vamos a estar de pie. Vamos a ver las preguntas para esta semana. Y luego ya los muchachos van a venir para el último canto. Les voy a pedir que ya después del último canto van a cortar la transmisión, Pepe. Y luego voy a hablar de unos anuncios, ¿sí? Después de esto. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar esta semana? Número 1. ¿Entiendes que la única manera de librarte de tu cuerpo de muerte es por medio del Hijo? Por Yahweh, por medio de su Hijo, ¿sí? Por medio del Hijo. Es la única manera. La única manera. ¿Estás haciendo caso a la ley de tu cuerpo o la ley de tu mente? Eso es una pregunta, yo creo que para tal vez cada momento de nuestro día. ¿Estoy haciendo caso a lo que es correcto o estoy haciendo caso a lo que mi carne quiere? Y luego, 3, ¿estás deleitando en la Torá? ¿Estás deleitando? Realmente dices, yo amo la Torá. Me deleito en la Torá, en las instrucciones. Por eso leo la palabra para entender lo que tengo que hacer. Cómo puedo amar a Yahweh y cómo puedo amar a mi prójimo. ¿Estás deleitando en la Torá? Y lo último, ¿estás llenando tu mente de la Torá? Lo que hablé ahorita. ¿Estás llenando tu mente de las instrucciones para saber cómo debo? Es increíble, la verdad. Dije otra vez, estamos estudiando la Torá y hay detalles tan pequeños en lo que dice ahí en sus instrucciones que nos dice prácticamente cómo vivir. ¿Qué debo hacer en esta situación? Ahí en la Torá mayormente vas a encontrar una ley que nos da un principio para poder saber lo que tengo que hacer. Entonces, ¿estás llenando tu mente de la Torá, de las instrucciones? Si estás leyendo el Nuevo Testamento, no hay problema, porque el Nuevo Testamento, diferentes partes, Yahushua o Pablo o Pedro están explicando la Torá. Es lo que están haciendo, nada más sabiendo ahora que el Mesías está.
Ya es lo que están haciendo. Entonces, necesitamos llenarnos de la Torah para que nuestros pensamientos puedan ganar a estos sentimientos que tenemos aquí atrás. Toda esa inclinación que viene a tratar de llevarme hacia otro camino. No. Aquí está el camino. Aquí está el camino. Tengo que quedarme aquí. Muy bien.